Cordialmente a la segunda parte de este seminario y pues les agradecemos mucho que se hayan motivado a regresar después de las actividades del día de hoy de la mañana. Esta mesa, que también es temática, es sobre el impuesto empresarial a tasa única. En esta ocasión tenemos la compañía de tres distinguidos juristas, entre los cuales los considero mis amigos, aunque unos no hayan comido. Espero que no desfallezcan. Así voy a dar inicio a la primera lectura del currículum del primer ponente. Es el doctor Luis Manuel Pérez de Hacha. Él es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México, titulado con la tesis El funcionario público ante sus propios actos para efectos del juicio de amparo. Es doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de esta universidad, con la especialización en Derecho Constitucional y Administrativo. Maestro de posgrado en Derecho Fiscal en la Escuela Libre de Derecho de esta ciudad, de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad Anáhuac. Maestro titular de Derecho Fiscal de esta universidad y de la Universidad Panamericana. Maestro titular de Derecho Procesal Administrativo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Maestro adjunto de Derecho Fiscal en la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha sido conferencista en diversos seminarios y diplomados en materia fiscal, organizados por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Guerrero y la Escuela Libre de Derecho. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Autor de diversos artículos y en los que de revistas especializadas, autor de los libros Establecimiento Permanente y Beneficios Empresariales, publicados por Editorial Temis, articulista en los periódicos El Universal, El Economista y El Excelsior de la Ciudad de México y en otros periódicos de la República Mexicana, reportero del semanario Tax Notes Internacional, publicado en los Estados Unidos de América, relator por México en el Congreso de Internacional Fiscal, de la Asociación Internacional Tributaria, celebrado en 1994 en la ciudad de Toronto. Y es socio fundador de PBA Abogados, despacho de abogados domiciliado en la Ciudad de México, especializado en asesoría y litigio integral para las empresas. Muy buenas tardes y gracias por su asistencia. Buenas tardes a todos. Entiendo que habemos abogados y algunos contadores. Yo creo que estas dinámicas se vuelven muy interesantes ya cuando viene la interacción recíproca. En una contribución que cuando se publicó, desde que estaba en los proyectos de reforma, generó algunas inquietudes intelectuales, que incluso ya me había tocado participar en un foro semejante aquí con los compañeros que ahora participamos en esta mesa, y que evidentemente ya después de 5 o 6 meses pues ha habido un poquito más de, esperamos, refinamiento en las reflexiones que se han producido, sobre todo porque ya como abogados practicantes pues todo tiene que resultar inconstitucional, no hay de otra. Sin embargo, trataremos de hacer un planteamiento académico, es decir, trataremos de prescindir de alguna tendencia o de formación profesional en aras de presentar el tema de manera neutra. Sobre todo de aquellos que no ejerciendo una práctica profesional privada, pues trabajan en el sector público o participan en la magistratura. Entonces tenemos que procurar algún equilibrio para no ser tendenciosos. Ya lo tendencioso lo dejaremos en las demandas, o procuraremos. Este YETU tiene unas características muy peculiares que lo hacen llevar o que nos hacen llevarlo a asignarle un calificativo de híbrido. Realmente es una contribución algo peculiar en sus características,
me ha tocado participar en diferentes foros y cada vez que escucho alguna presentación, incluso por parte de economistas, expertos en temas de finanzas públicas, pues más me convence que es un híbrido. Sobre todo si lo ponemos en el contexto de que tenemos ya clasificaciones históricas, ortodoxas, aceptadas por la doctrina, por la jurisprudencia, por la práctica forense, y que resulta muy difícil darles otra cuadratura, incluso para efectos constitucionales, que eso después lo verán mis compañeros. No hay más que de tres, y conforme se desprende de tres sopas, iba a decir, pero luego me inhibió un poquito, no hay más que de tres sopas aquí. O es un impuesto directo, o es un impuesto indirecto. Y si leemos la exposición de motivos, pues no nos soluciona el tema. Y si lo vemos como impuesto indirecto, pues tendríamos que hablar que es como un IVA, es decir, al consumo. Y si lo vemos como impuesto directo, pues tendríamos que verlo bajo tres modalidades, o es submodalidades, para empezar ya a desglosar el tema, o es un impuesto que grava la renta neta, o es un impuesto que grava el ingreso bruto, y ahorita los contadores nos pueden ayudar en esto, o es un impuesto que grava la riqueza estática. Así, digamos, en toda su concepción tradicional no hay otra manera de acomodar un impuesto. Y cuando hablo de concepción tradicional, incluso es para efectos constitucionales, insisto en el tema. Y si lo vemos, si seguimos bosquejando, ya para darle un sesgo contable al tema del impuesto en su submodalidad directa, si fuera un impuesto al ingreso, y aquí, si cualquier imprecisión, por favor, que los colegas contadores nos perdonen. Si fuera un impuesto directo al ingreso bruto, pues sería el primer renglón del estado de resultados, una cosa así, ¿no? Y si es un es un impuesto sobre la renta disponible, sobre el ingreso neto, sería el último renglón del estado de resultados. Más o menos es así como lo visualizo. Ahora, si es un impuesto sobre la propiedad, estaríamos hablando también de otra cosa, estaríamos hablando de un tema parecido a un impuesto predial, quizá, un impuesto sobre tenencia patrimonial, casi a un impuesto al activo. Si hablamos de un impuesto sobre el ingreso neto, pues nuestro caso típico histórico desde 1925, creo que es el impuesto sobre la renta. Y si hablamos de un impuesto sobre el ingreso bruto, pues entonces nos estamos viendo a lo que en términos internacionales se reconoce como el flat tax, también muy conocido o muy publicitado, en el momento en que se estaba planteando la necesidad de hacer una reforma fiscal en México, en este sexenio. Abandono el tema de los impuestos directos y me paso a los impuestos indirectos al consumo. En alguna ocasión escuché alguna ponencia de un abogado que domina muy bien el tema de finanzas públicas y que domina cuestiones económicas, y luego escuché dos ponencias de economistas hablando sobre el IEPS, y decían que propiamente lo que era es un IVA grandote, y no lo había entendido, la verdad, no lo había entendido, y como que quiero entenderlo un poquito más. Y quizá el punto de partida de este IVA es que efectivamente, si fuese como un IVA, no es IVA, ¿no? Es como un diseño estructural como si fuera IVA. La propia exposición de motivos nos da algunas razones para catalogarlo como tal. Que al final de cuentas, dice que en términos de renta nacional, lo que se busca gravar es el exceso de la producción menos los costos en que se haya incurrido para su producción. Pues, decía yo, bueno, pues es lo mismo, visto como renta. Pero ya después, elaborando un poquito más, empezaron a dar ejemplos, no lo entendía, sigo sin entenderle mucho el tema, pero sí como que me quiere convencer a veces, y pongo todo el escenario porque no quiero decir que sí o que no, nada más es todo el escenario, como que sí a veces me quiere convencer de que da destellos de ser IVA también. Porque al final de cuentas, lo que genera mucha confusión, y que dice, bueno, es que se parece mucho al impuesto sobre la renta, es que trae una mecánica que dice se graba el ingreso, ¿cuándo se graba el ingreso?
cuáles son las deducciones, cómo juega un impuesto versus el otro, los esquemas de acreditamiento que tiene, de ida o de vuelta, porque también en el YETU existe una posibilidad de que se acredite en contra del impuesto sobre la renta, y cómo se fragua en la ley todo un esquema normativo que da la apariencia de ser un impuesto sobre la renta también, que no se le llama impuesto sobre la renta, pero es un impuesto directo sobre el ingreso neto, pero tampoco resulta que es un ingreso neto. Se queda la mitad entre el primer renglón, ahí va la barbaridad quizá, entre el primer renglón y el último renglón del estado de resultados. Entonces, visto eso en términos contables, lo pasamos al esquema constitucional y entonces empieza a chisporrotearse la cosa, pero eso ya lo van a hablar los compañeros. ¿Y por qué? Porque pues evidentemente al momento en que no se está grabando efectivamente o solamente o estrictamente el ingreso neto, pues propiamente no estamos hablando de un impuesto directo sobre renta, estamos hablando de un elemento que constituye la base tributaria que está atrofiada en su cuantificación. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer una reflexión en torno al IVA o en torno al impuesto sobre la renta para extraerlo o llevarlo al campo del IETU? La exposición de motivos no soluciona el tema, porque la exposición de motivos a veces da señales, como la que acabo de mencionar, de que se trata de un impuesto que grava el exceso en la producción y que por de consecuencia de lo único que se trata es de hacer el proceso de acreditamiento inverso, raro, de todo lo que esté relacionado directamente con ese proceso, ese fenómeno productivo. Y de ahí que en sus orígenes, por ejemplo, la nómina no haya sido deducible, sigue sin ser deducible aunque tiene otro mecanismo después ahí de compensación económica financiera, con entidad fiscal. Era por eso la razón, pero entonces era brincándose todo un proceso en donde abarcaba todo el fenómeno tributario, todo el fenómeno productivo a través de un esquema tributario y se acreditaba solo una parte, en forma tal que se eliminaban todas las distorsiones que efectivamente trae el IVA. La distorsión más grande que existe, si entra en términos de política estrictamente tributarios, es la tasa del 0%. La distorsión más grande, es el peor de los mundos para la hacienda pública. Ni recauda y tiene que devolver incluso lo que no recauda, en el esquema de escalonamiento que tiene. Entonces, se brincaba todo eso, era una barredora, y brincaba. Se provocaron reacciones de que como la nómina no era deducible, bueno, no se podía cambiar el esquema porque entonces se distorsionaba esa concepción de un impuesto indirecto que no paga el consumidor final, que no es trasladable, sino que es autopagable por quien realiza la actividad. Y así está su artículo primero. No es accidental por ello que el artículo primero y algunas otras de las disposiciones remitan con frecuencia o con insistencia, no tanto con frecuencia, con mucha contundencia a la ley del IVA. Y tampoco es accidental que se haga una diferencia entre el fenómeno acumulativo en renta y el fenómeno acumulativo en el YETU, al igual que sucede en el IVA, es decir, sobre flujo efectivo. No quiero decir que sea IVA, sino únicamente son elementos que presentan alguna señal. Pero nos vamos también al impuesto sobre la renta, como si se grabara el ingreso neto. Y la propia exposición de motivos, no es exposición de motivos, el dictamen de la Comisión de la Cámara de Hacienda y la Cámara de Diputados, todo estoy hablando de ese dictamen, habla de que este YETU equivale a un incremento gradual en el impuesto sobre la renta. Y luego, si hablamos de gravar el ingreso bruto, en otra parte de la exposición del dictamen se señala que lo que se busca es establecer una especie de flat tax, un impuesto al ingreso bruto. Entonces el propio dictamen manda muchas señales que generan una confusión de qué estamos hablando. Pero no obstante esa confusión, nosotros tenemos que hacer alguna reflexión propia sobre lo que es la naturaleza del impuesto. Porque si no hacemos o no llegamos a una conclusión, no se puede hacer una valoración subsecuente.
Y yo me quedaría en una doble valoración, y en eso centraría yo lo que me resta 6, 7 minutos más de conversación aquí. Por un lado, si es impuesto sobre la renta, tenemos que afrontar un tema constitucional directo. Ahora, si no es impuesto sobre la renta, tenemos un problema de acreditamiento del impuesto en el extranjero. En aquellos países, olvidemos de los tratados fiscales internacionales, en aquellos países cuya legislación interna permite el acreditamiento del impuesto sobre la renta pagado en el extranjero, o el impuesto que se le parezca. Pero si no es impuesto sobre la renta, no se puede acreditar porque no se parece. Menos se va a parecer, menos, o sea, no hay forma de que se parezca, si conforme ese abogado que les digo que domina bien finanzas públicas y los economistas, es IVA, o es un impuesto al consumo. Entonces, no es acreditable. Pero supongamos que fuera un impuesto directo. También tendríamos que calcular si es flat tax, no. Porque definitivamente ya hay un consenso internacional de que no es acreditable. Es decir, no constituye impuesto sobre la renta porque no grava la renta neta, grava el ingreso bruto. Ahora, si consideramos que sí es un impuesto sobre la renta, bueno, pues podrá ser acreditable en el extranjero por parte de los residentes en el extranjero que lo paguen en México, bajo las modalidades que su legislación interna establezca, pero también tendríamos un problema constitucional. En la medida que, analizando las disposiciones pertinentes, en particular el artículo 31, fracción 4 de la Constitución, habría que resolver si el impuesto empresarial a tasa única grava efectivamente la renta neta. Y hay una primera aproximación contundente. No grava renta neta. Es decir, porque no permite la deducción de intereses en operaciones de mutuo, seguramente ahorita Alejandro lo precisará más, no permite el pago de regalías entre partes relacionadas, no permite la deducción de nómina y prestaciones de previsión social, y tampoco permite la amortización de pérdidas de ejercicios anteriores. Pero en sí mismo no reconoce esa existencia de esas pérdidas. Entonces no hay un fenómeno de renta neta. Porque debemos acordarnos que en el impuesto sobre la renta, si bien para efectos de metodología legal y de necesaria fijación temporal segmentación temporal de la vida de la empresa, se tienen que hacer cortes. Primero se hace un corte anual y luego se hacen cortes periódicos dentro de esa anualidad. Pero eso no quiere decir que la ley del impuesto sobre la renta, por ejemplo, no reconozca una continuidad empresarial, una continuidad operativa del contribuyente. Tan la reconoce que dice, bueno, hacemos un corte hoy 31 de diciembre, si resulta pérdida, no te preocupes, Juanito, el próximo año esa pérdida la amortizas contra lo que tu resultado fiscal, contra tu utilidad fiscal del ejercicio siguiente, y así llegamos a un resultado fiscal. Y así nos vamos a ir yendo año con año. Tampoco vamos a dejar abiertas las pérdidas fiscales. Vamos a presumir o vamos a establecer un supuesto legal de que esas pérdidas van a tener algún acomodo, es decir, no es para toda la vida. Porque si es para toda la vida, ¿para qué tienes tu negocio? Hay algunos elementos que operan en el esquema. Y lo mismo en pagos provisionales. Pero esa es la razón de ser, es decir, la propia ley del impuesto sobre la renta, cuando tiende a gravar solo ingreso neto, está reconociendo no la segmentación única, aislada, como que la empresa vive o el contribuyente vive un año y se desentiende de todos los demás periodos de su existencia, sino también trae el pasado tributario al presente para efectos de que la renta efectiva disponible que puede ser objeto de tributación esté acorde con una garantía de proporcionalidad, esté acorde con una capacidad contributiva. Y esto aquí la doctora Gabriela ha trabajado mucho junto con Marco. Yo creo que ahorita podrán precisar más el tema. Lo cual no sucede en el IEPU. Es claro que no sucede. Si pudiéramos decir, y hay un engaño, a mí me parece que hay un engaño tanto en la exposición de motivos aquí, sí, como en el dictamen de la comisión, como en la propia ley,
que se dice es que esas partidas no son deducibles porque no constituyen objeto gravado. En la secuencia del IVA es correcto, ¿eh? En la secuencia del IVA es correcto, ¿por qué? Porque se dijera es que no corresponde con actos gravados, por lo tanto el impuesto no es acreditable. No, es que aquí no estamos hablando de impuesto acreditable, aquí estamos hablando de gasto deducible. Gasto relacionado directamente con la producción del bien, en el esquema de IVA. Por eso a veces me hace como sentido el IVA, porque ese es el objeto. Al momento en que introduces ese elemento como distractor, sí suena más a IVA, definitivamente. Nada más que todo está diseñado como renta. Ahora, también en el de exposición, el dictamen y en la ley, se presenta otro engaño. Se dice, oye, te voy a permitir que acredites, se genera un crédito fiscal, que acredites el 16.5, 17 o 17.5, dependiendo del año que estemos hablando, de tu nómina pagada y de tus gastos de previsión social, siempre que estén grabados, es decir, los exentos no tienen crédito. Entonces, se dice, no, bueno, no hay ningún perjuicio económico, porque al final de cuentas el 16.5 de eso equivale a la deducción. Sí y no. Y aquí viene el engaño. Sí, porque el 16.5 directo sobre esa partida, pues equivalen al monto, como si hubiera sido una deducción. Nada más que están excluyendo las partidas deducibles, en que incurre la empresa para la producción. Si fuera visto como un impuesto sobre la renta. Pero además hay otro engaño. Eso nada más supera un año. Es decir, lo que sobra de ese crédito no se lleva el año siguiente ni el subsiguiente, y si se va acumulando los créditos, desaparece el derecho por ejercicio. No hay una prolongación en los efectos de ese crédito. Entonces, es falsa la apreciación de que, o una conclusión de que sí se permite. Entonces, todo este panorama, pues, da los elementos de que o es IVA, o es renta, o es flat tax. Y si es flat tax, pues no es acreditable en Estados Unidos, y si es renta, tampoco es, no está completa, digamos, para no decir es inconstitucional, no está completa el método para permitir cuantificar una base gravable que sea, o que refleje adecuadamente una capacidad contributiva. Dos comentarios finales. Primero, los fines extrafiscales en el impuesto. El otro día se me olvidó, entonces me voy a quedar con eso. Los fines extrafiscales. Otro engaño tremendo que trae la exposición de motivos y el dictamen de la comisión desde mi punto de vista. ¿Dónde está el engaño? Ya me acordé del otro. Déjenme regresar porque se me va a olvidar. Se dice que si el IETU lo que busca es el incremento de la recaudación fiscal efectiva en el impuesto sobre la renta, como dice un buen amigo mío, Manuel Tron, que muchos de ustedes deben de conocer o oído hablar de él, dice que para qué tanto brincoteo estando el piso tan parejo. Es decir, si quisieran quitar la consolidación fiscal, como dice a ver que quieren hacer, y que según Alejandro ahorita nos va a decir que parece que no fue cierto que se haya logrado eso, bueno, pues hubieran derogado el capítulo correspondiente de la ley de impuesto sobre la renta. Si hubieran querido quitar otros regímenes preferentes, pequeños contribuyentes, etcétera, a través del IETU, pues lo hubieran quitado ya. Si hubieran querido quitar el régimen beneficioso de maquiladoras, bueno, pues hubieran quitado las disposiciones transitorias de renta y hubieran derogado o anulado o dejado sin efectos todas las resoluciones generales y reglas particulares que se han emitido en materia de maquiladoras. Es decir, todo eso se puede haber quitado, se puede haber logrado quitando de la ley del impuesto sobre la renta esa materia. Hay una explicación política. Se dice, bueno, es que si hubiéramos entrado a la ley del impuesto sobre la renta, hubiera habido una complicación, una dificultad para sacar adelante la reforma. Eso tiene un contra. Entonces quiere decir que el IETU fue una bola rápida para golear a todo el mundo. El otro tema, los fines extrafiscales. Decía yo que es un engaño. Se dice que los fines extrafiscales son para recaudar más y ayudar a lograr una mejor redistribución de la riqueza. Aumento del empleo y incremento de la inversión productiva. El incremento de la inversión productiva es falso.
Es falso, porque se va a pagar el más alto de los dos impuestos. Entonces, si me permiten la deducción inmediata, vamos a llamar deducción inmediata, deducción sobre base del flujo de la inversión que realizo, de todas formas voy a pagar renta porque traigo un esquema diferido en la deducción. Entonces, es falsa esa apreciación. Generación de empleo. Al momento en que no me están permitiendo el crédito completo, incluyendo sobre prestaciones exentas, de generación de empleo, hay alguien, y eso sumado, ya no me quiero meter, a las modificaciones que se hicieron en personas físicas, en las tablas que se les aplican a los trabajadores, en donde hubo una reducción efectiva del ingreso neto que están percibiendo. Entonces, todo eso, pues, propiamente no habla de un esquema promotor del empleo. Ahora, los fines extrafiscales nunca pueden ser una justificación, es que queremos cobrar más. Eso lo hacen los impuestos de suyo. Los fines extrafiscales de las contribuciones, y aquí la doctora ha trabajado mucho en el tema, es para promover una actividad o para inhibirla, punto. Cuando es promoverla es con sacrificio de la carga tributaria o de la recaudación efectiva. Cuando es para inhibirla es una mayor recaudación, pero por efecto de rebote. Ahora, el fenómeno redistributivo es un fenómeno de gasto público, no es un fenómeno del cobro de impuestos. Entonces, hay un engaño aquí, yo creo que lo único que se busca es justificar el esquema. Con esto cierro. Me gustaría escuchar a mis compañeros, yo creo que hay mucho material ahora de reflexión. Lo que cierto es, nada más para cerrar, es que este YETU, ya en la práctica, y ustedes pueden haberlo vivido incluso en lo personal, no se diga si son arrendadores, personas físicas, incluso en lo personal, es un tsunami tributario. Saca el aire y sofoca. Y si agarramos a las señoras viejitas que han sido propietarias y están dando el arrendamiento de los inmuebles, pues sí, que tenían su deducción ciega muy cómoda, bueno, pues ahora se les quitó la deducción ciega muy cómoda y tienen que pagar el 16.5% sobre el monto neto de la renta, porque siempre va a ser mayor que el impuesto sobre la renta. Muchas gracias. Le agradecemos la brillante exposición del doctor Luis Manuel Pérez de Hacha. A continuación le corresponde al candidato doctor Alejandro Calderón Aguilera. Voy a proceder a leer su currícula. El licenciado Alejandro Calderón Aguilera obtuvo el título de licenciado en Derecho por esta universidad en 1987. Realizó cursos de especialización en materia fiscal en esta universidad. Posteriormente efectuó estudios de Derecho Americano en la Universidad de Florida, Estados Unidos, y actualmente es candidato doctor por la Universidad de Salamanca, España. Actividades laborales: es socio fundador en 1997 del despacho Capín Calderón Ramírez y Gutiérrez, ASPE, y director del Departamento Fiscal. De 1983 a 97 trabajó en el despacho Goodrich, Riquelme y Asociados. Fue socio de este despacho en el Departamento Fiscal. Actividades académicas: fue profesor adjunto de la materia de Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho de esta universidad. Es profesor de la maestría de la Universidad de Mayap en la materia fiscal internacional. Bueno, tiene diversas actividades editoriales, es que voy a resumir un poco. Yo creo que con eso ya, Gabriel. ¿Sí? Bueno, está bien, porque si no, nos llevamos toda tu parte de tu ponencia. Muchísimas gracias y te doy el uso de la voz. Gracias al Instituto y gracias a la doctora Gabriela Ríos por la invitación y a ustedes también por su presencia. Yo abordaré el tema un poco desde la esquemática misma de la ley, de qué dice. La idea era esta parte introductoria y de detalle también tengo que ha dado el doctor Pérez de Hacha. Yo daré un poco lo que es la ley, el texto mismo de la ley, y después haremos un análisis constitucional cerrando con el doctor García Bueno. Bueno, ¿cuáles son los elementos esenciales del impuesto? Sin duda estamos acostumbrados a partir de nuestros análisis haciendo alguna clasificación. Si no sabemos qué tenemos enfrente, pues difícilmente vamos a llegar a conclusiones. El problema que enfrentamos en el caso del YETU es determinar qué tenemos enfrente, más que las conclusiones. Las conclusiones, de hecho, pudieran ser muy sencillas si nos basamos bajo una teoría analítica tradicional. Tal vez estamos frente a algo nuevo, o lo que se le ha denominado a veces híbrido.
Tal vez no, tal vez es algo muy conocido, pero con algunas características distintas. Yo coincido en lo que ha dicho el doctor Pérez de Hacha, en el sentido de que la iniciativa o con intención hizo algún engaño, o bien ya actualmente ya no sirve porque en el Congreso también hubo cambios. Y lo que es el dictamen de la Cámara, bueno, del Congreso, fue de la Cámara de Senadores en realidad, pues también tiene aseveraciones que no coinciden con la misma iniciativa, pero que pueden coincidir ya con el texto modificado. Entonces sí estamos en presencia de distintas herramientas que también hay que tener cuidado para utilizarlas, porque lo que pretendieron tal vez no es lo que quedó. Bueno, ¿qué tenemos? Y este es el tema. Los sujetos, por ejemplo, ahí hay varios elementos. Sí se establecen las personas físicas y morales residentes en México y a las personas físicas y morales residentes en el extranjero con establecimiento en México, de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta y de acuerdo con los tratados. Y ahí empiezan signos. Quiere decir que cuando se establece que también es de acuerdo con los tratados para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta, es que hay un ánimo también de caracterizarlo o reconocerlo como un impuesto sobre la renta. Y en algunos puntos de la iniciativa y del dictamen incluso está legislado, pues que es un impuesto que puede sustituir al impuesto sobre la renta. Si lo puede llegar a sustituir, porque se hará ese análisis en el 2010 o 2011, pues quiere decir que es un nuevo impuesto sobre la renta. No creo que se esté planteando la desaparición del impuesto sobre la renta en todas sus modalidades y solo quedar con un IVA y un YETU como impuestos al consumo, pero puede que sí. O sea, insisto, hay ciertos datos. Aquí se incorpora la legislación de tratados y se incorpora afortunadamente bien porque México pues lleva de 84 a la fecha negociando tratados para evitar la doble imposición, tiene cerca ya de 27 tratados y este YETU vendría de un plumazo a acabar con ese esfuerzo internacional que se había hecho y crear un impuesto que no fuera acreditable en el extranjero y con eso elevar el costo país. Actualmente en la página del SAT se ve que ya hay cerca de 27 países que han reconocido este impuesto análogo a impuestos sobre la renta y por lo tanto que es acreditable en el extranjero. Nada más un país, y lamentablemente el más importante para nuestra economía, que es Estados Unidos, ha dicho, no voy a objetar el acreditamiento en Estados Unidos, pero estoy revisando. Entonces es una autorización, pero sujeta a una revisión final. Un punto interesante aquí dentro de los sujetos. A diferencia de impuestos, a diferencia del impuesto sobre la renta en donde hay residentes en México, residentes en el extranjero por establecimiento permanente y residentes en el extranjero por fuente de riqueza, aquí no hay residentes en el extranjero por fuente de riqueza en México. Y ya lo vamos a ver tal vez un poco más en la discusión, pero eso crea una clara inequidad y distorsión. El caso que ponía el doctor Pérez de Hacha de la persona que arrienda un inmueble, le conviene ahora cambiar su residencia a Estados Unidos y como tal arrendarlo y de esa manera no paga el impuesto. Si es residente en México, sí lo paga. Entonces también hay un problema de introducir hacia la parte de residentes en México. El objeto, que eso va a ser lo más discutido dentro de nuestra plática. Dice la ley, el objeto es los ingresos que se obtengan por la realización de las siguientes actividades. Y por cierto dice los ingresos independientemente de dónde procedan, que es también otra frase que habremos que analizar, que retoma de impuestos sobre la renta, nada más que aquí lo sujeta a ciertas actividades. Entonces yo creo que también hay un problema de extraterritorialidad de la norma, porque no estamos en presencia de un ingreso personal, estamos en presencia de un ingreso objetivo, que depende de la actividad. Tengo que realizar una enajenación de bienes, prestación de servicio o otorgar el uso o goce para que se llegue a generar un ingreso objeto del impuesto. Y la pregunta es, ¿y dónde tengo que realizar esas actividades? ¿En México o en el extranjero? Y la siguiente pregunta es, si realizo actividades como estas, que son empresariales, prestar servicios, en el extranjero, ¿será posible
que la potestad tributaria mexicana llegue allá para poder jalar ese ingreso aquí? Lo dejo como pregunta. En mi opinión, creo que no. Y sobre todo, si hay una respuesta clara, en los países contratados, para evitar la doble imposición, sería imposible que ese ingreso se sujetara a gravamen aquí en México. Pero así dice la norma. La base se basa sobre flujos de efectivo, lo realmente cobrado, entendido como el cobro efectivo, o bien extinción de la obligación mediante cualquier método jurídico. Para estos efectos, para la determinación de ingresos cobrados, nos mandan a las reglas de impuesto al valor agregado, y cuando lo hacen, dicen que es para efectos de simplificación, de que ya no llevemos una tercera contabilidad, porque llevaremos contabilidad fiscal para efectos de impuestos sobre la renta, contabilidad fiscal para efectos de IVA, y a pesar de que trataban de que no hubiera contabilidad fiscal para efectos del IETU, sí la van a estar a ver, porque hay distintas diferencias, tanto temporales como que, insisto, no todos los ingresos son objeto del IETU, y sí hay otros que pudieran ser objeto del IVA. La tasa propuesta es 17.5, sin embargo, en este año 2008 será del 16.5, en el 2009 del 17 y finalmente 17.5. La idea inicial era un 19%. Los periodos de pago efectivamente se causa por ejercicios fiscales, por años, sin embargo habrá obligación de hacer pagos provisionales en los mismos términos y condiciones que impuestos sobre la renta. Dentro de la iniciativa se dice que sus características generales, que es un impuesto mínimo respecto al impuesto sobre la renta. Dicen, se tendrá que pagar cuando sea mayor que impuesto sobre la renta. Entonces no es tan mínimo, más bien es un juego de cuál es el impuesto máximo, si el IETU o el impuesto sobre la renta, y se pagará el máximo. Porque en la misma exposición de motivos dicen, bueno, pero si renta es menor, pagarás el IETU, entonces ya no fue un impuesto mínimo, el impuesto mínimo ahí se convertiría en impuesto sobre la renta. Entonces es un impuesto de mayores, se paga técnicamente el mayor mediante un sistema de acreditamientos que algunas veces sufren distorsiones, si da tiempo las comentaré. El esquema es de flujo de efectivo, no es tanto el devengo del ingreso, sino solo se considera ingreso el efectivamente percibido mediante flujo. Se retoman conceptos tanto de la ley del IVA como de la ley de impuestos sobre la renta, que cuando lo leemos decimos, ay, qué bueno que ya no nos llenaron de tantas disposiciones. Pero no, la verdad, hubiera sido mejor que se repitieran los conceptos y que la ley del IETU tuviera su propia personalidad, su propia autonomía, su propia normatividad. ¿Por qué? Porque hoy más o menos cuadra todo, pero después va a haber una reforma en IVA que va a impactar en IETU y va a empezar a ser un problema, o igual en el caso del impuesto sobre la renta. El IETU tiene 19 artículos, nada más, parece una ley sencilla. Sin embargo, las remisiones que tiene a impuestos sobre la renta e IVA superan más, en un conteo que empezaba a hacer un grupo, más de 130 remisiones. Entonces, en realidad es una ley con 150 artículos que no se pueden ni siquiera tener a la mano. Si nosotros, alguien nos pidiera una ley, oye, ¿tiene la ley del IETU? Sí, está aquí. Y si solo tuviera la ley del IETU no le sirve de nada. Entonces, también va dificultando las cuestiones, y insisto, sobre todo, habrá cambios en renta y en IVA que van a estar empezando a jugar en el IETU, y que estoy seguro les va a salir mal esa jugada de carambola. Se dice en la iniciativa que sustituye al IMPAC. No lo sustituye propiamente porque no se le parece en nada. Simplemente es coincidente que con la entrada en vigor del IETU se deroga el impuesto al activo. Pero su mecanismo, características, funcionalidad era totalmente distinto, y la iniciativa dice que derogan el IMPAC porque que ya cumplió sus funciones de control, y que pues ya no es necesario ese impuesto para controlar. ¿Cómo se integra el ingreso objeto del impuesto? Además del precio, o sea, se integra igual que el IVA, y en consecuencia, además del ingreso que se obtiene por el precio o la contraprestación del acto grabado que nos paga el adquirente,
también se integra por otros cargos que se hagan al adquirente del bien, del servicio o el que use o goce el inmueble. Entonces, si hay cargos de intereses, si hay cargos de penas convencionales, si hay depósitos para garantizar el pago, si hay anticipos, también se considera ingreso para efectos de este impuesto, no obstante que evidentemente no lo sean por la actividad, sino asociados o accesorios a la actividad. Sin embargo, esta característica de que sea el precio o la contraprestación solo opera para la mayoría de los contribuyentes, no para todos. La excepción es el sistema financiero o aquellas personas morales que actúen o se parezcan al sistema financiero. Y con esto quiero decir, tal vez sociedades tesoreras, en donde su actividad esencial sea el otorgar préstamos y recibir préstamos también, en cuyo caso, si más del 90% de sus actividades están en activas y pasivas en materia de intereses, tendrán la misma regla de considerar como ingreso solo la diferencia, solo lo que será su utilidad, que se llama, para estos casos, margen de intermediación financiera. Y algunos de los elementos de la iniciativa, del dictamen y de la ley, aquello que no es objeto. Yo nunca me había preocupado tanto, con algunas experiencias en IVA, de cuáles ingresos no son objeto. Y en este caso es muy importante verlo, porque la parte esencial del esquema del YETU corresponde a los ingresos que no son objeto. No me lo van a creer, pero la recaudación del YETU está basada en los ingresos que no son objeto. ¿Habían oído algún impuesto así? No, pero ya lo tenemos. Se basa en los ingresos no objeto de la recaudación. Dicen, no son ingresos los dividendos. ¿Y cuál es la razón? Que el YETU lo que no quiere hacer, en realidad, es gravar riquezas. Lo que quiere hacer es gravar un valor agregado del sector intermedio que le llaman. El sector intermedio es el que no está ni abajo ni arriba, sino en medio. Y dicen, la producción nacional se conforma conjuntando la teoría tradicional, trabajo y capital. El trabajo está en un inicio, y eso es lo que sí lo voy a grabar, pero no a través del objeto, no produce el valor agregado per se, sino es la empresa la que está produciendo el valor agregado per se, que está en medio, y al final está el dividendo. Entonces, ni el principio ni el final de la cadena de producción están grabados, solo el sector intermedio, la empresa, o como dice en la iniciativa, se recauda a nivel de la empresa. En realidad está grabando la actividad empresarial intermedia. El servicio personal subordinado, pues es los salarios, como les decía, como elemento de la producción, no es objeto de este impuesto. Sin embargo, insisto, será parte de lo grabado. También eliminan como objeto las regalías pagadas entre partes relacionadas. Y aquí sí las razones que dan realmente son falsas, son mentirosas. Establecen que tienen que sacarlo por una cuestión de control, de que se manipula mucho el pago de regalías entre partes relacionadas. Sí es cierto eso, pero al remitirnos a todo impuesto sobre la renta, pues ya tenemos que para impuestos sobre la renta un pago entre partes relacionadas es objeto de dictamen, es objeto de un estudio de precios de transferencia, es objeto de una manifestación expresa en el dictamen, es objeto de una declaración informativa. Y en consecuencia, el que no se controle es falso. Ya impuestos sobre la renta tiene una cantidad enorme de controles sobre ese tema, no debiera por qué estar fuera de este impuesto. Sin embargo, dicen, es un ingreso pasivo del mismo capital. La otra gran operación que no es objeto son las operaciones de financiamiento mutuo, es decir, el pago de intereses por operaciones directas de mutuo. Cuando se paga intereses por la adquisición de un bien, sí es deducible el interés, se considera parte del precio. Cuando se paga intereses porque se pide dinero y se compra el bien, no se puede deducir el interés.
ahí está una de las también grandes incongruencias del sistema desde el punto de vista constitucional. Entonces el tema no es pagar o no intereses, sino cómo adquirir el financiamiento. Si el financiamiento me lo da mi proveedor, junto con el bien me vende el dinero, el costo del dinero, todo eso es deducible. Pero si yo acudo a una fuente de financiamiento bancaria y compro el bien, lo que pague al banco no es deducible y solo será deducible el bien. Bajo este mecanismo, bajo esta idea, ¿cuáles son las deducciones autorizadas? Todas menos las que no son objeto. Menos salario, menos intereses, menos regalías entre partes relacionadas. Entonces, por eso les digo, cuando tienen un impuesto que grava el ingreso, me deja deducir todo, salvo estas que no son objeto, en realidad, las que no son objeto son las que están constituyendo la base gravable, porque esas no me van a poder reducir. Si yo recibo 100 pesos de ingreso, todo es objeto del impuesto, tengo todos mis gastos necesarios para obtener ese ingreso, vamos a poner 50, y luego me gasto 50 más en intereses, regalías y salarios. Mi base gravable serán estos 50 que no pude deducir. Si los hubiera podido deducir, llego a cero. Entonces, en la iniciativa y luego en el dictamen, dicen, la base gravable se llega mediante un sistema de resta. ¿Sí? Este es el sistema de resta. Lo que no es objeto es lo que forma la parte de la base gravable. Los requisitos de las deducciones, todos los mismos de que impuestos sobre la renta, tienen que corresponder además a las actividades gravadas, eso es en la materia esta que determino de que necesitan ser objeto, estar efectivamente pagadas y, insisto, cumplir con todos los requisitos de la ley de impuestos sobre la renta, en donde también recuerden que hay muchas obligaciones de informar y no nada más de que sean per se deducciones autorizadas, sino cumplir los requisitos de las deducciones autorizadas. Son los elementos básicos del impuesto y algunas reflexiones sobre la capacidad contributiva. ¿Qué es lo que se determinó en este caso? Primero la discusión, ¿qué reformamos? ¿IVA o renta? Y alguien bajo algunas analogías dijo, bueno, ¿cuántos puntos de recaudación nos da IVA si lo reformamos? Unos buenos cálculos, 4 puntos del PIB. ¿Y cuánto nos da impuestos sobre la renta si quitamos los regímenes preferenciales? 7 puntos del PIB. Bajo una decisión de política recaudatoria, sin duda era mejor modificar impuestos sobre la renta. Pero era cierto, había una discusión política. Todos los regímenes preferenciales de impuestos sobre la renta, pues tienen también sectores claramente representados. Y desde hace algunos años se había pensado en una idea, concretamente en 1980 en Estados Unidos surge una idea del denominado flat tax, en donde se quería gravar valor agregado. En consecuencia, es un impuesto al consumo. ¿Cuánto se está consumiendo de ese valor agregado que se produce? En México es muy simpático que cuando hay recesión, nadie paga impuestos sobre la renta por la recesión. Y cuando hay crecimiento, tampoco nadie paga impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Pues porque entonces hay planeación. Entonces, o hay recesión o hay planeación, pero no hay una recaudación de impuestos sobre la renta. Bueno, aquí en el Instituto Hoover de Estados Unidos se crea este impuesto flat tax que tiene toda una discusión en nivel de las cámaras de Estados Unidos y que es una propuesta seria que está en análisis con otras características distintas, como era más o menos la original planteada en la iniciativa, y con algunos peros que se han visto, ¿no? Pero sin duda se plantea como un impuesto al consumo, a la riqueza. O sea, es consumo lo que tienes de riqueza. Eso es el concepto. Bueno, el término de capacidad contributiva tradicional o doctrinariamente, tenemos dos elementos. Primero, necesita haber capacidad contributiva para que exista un impuesto. Lo que se llama la capacidad contributiva absoluta como elemento o fundamento para la imposición de un impuesto. No puedo establecer un impuesto nada más porque tienes ventanas. Eso no denota capacidad contributiva. Pero sí puedo poner un impuesto por el ingreso que obtengas, porque ahí ya está alguno de los índices o manifestaciones, como tiene este punto 2,
de la capacidad contributiva, o sea, la riqueza, patrimonio o consumo, son los índices reconocidos. Esa manifestación de riqueza que quiero grabar en la ley es lo que generalmente se denomina objeto del impuesto. Entonces, el objeto del impuesto es la manifestación de riqueza sujeta a imposición. Eso dice la doctrina. ¿Cómo? Alguna pregunta de la mesa anterior, oye, ¿yo puedo tener capacidad económica y tener capacidad contributiva? No. La capacidad contributiva sí presupone la económica, pero la económica no presupone forzosamente la contributiva. ¿Y por qué? Porque hay un mínimo de subsistencia. Tiene que haber algo en donde el Estado pues permita el desarrollo humano, que es un valor mayor que el de la recaudación. En definitiva y para efectos tributarios, la capacidad contributiva es la cuantificación de la capacidad económica sujeta a imposición. Lo que discutíamos del objeto del impuesto y que si es directo o indirecto. Hay toda una escuela, yo le llamaría tradicional, en hacer esta clasificación y con cierta razón, porque es muy importante para llevar después a buen puerto los análisis. Y se decía, son impuestos directos aquellos que toman como manifestación de riqueza en forma directa. Y es directa cuando hay coincidencia entre lo que se quiere gravar y lo que realmente se grava. Aquí les pongo el ejemplo de impuesto sobre la renta. Si ustedes ven la ley del impuesto sobre la renta, quiere gravar un ingreso neto. Lo dice la ley y hay coincidencia en eso. Los impuestos indirectos, bajo esta última clasificación, digo, hay varias clasificaciones, pero creo que la más evolucionada es esta que les estoy presentando, se les llama precisamente indirecta o confusa, porque no hay coincidencia entre el objeto grabado en la ley y lo que se quiere o desea gravar. El ejemplo es el IVA, como impuesto indirecto o de manifestación de riqueza confusa. Si ustedes ven el IVA, dice, aquel que enajena el bien es el sujeto. Pero en realidad, sí recae sobre él toda la obligación tributaria, es el obligado, pero no incide en él el impuesto. Ni era lo que yo quería. La misma ley me dice, no, trasládalo al consumidor. En consecuencia, la manifestación de riqueza es indirecta, es a un consumidor, o es confusa dentro de la ley, porque no pasa eso. Antes se decía que era directo, si nada más se utilizaban como consumo, o renta, o patrimonio. Creo que eso puede variar, y que es mejor establecer, con base en la ley, si hay identidad de lo que se quiere grabar con lo que se graba, es un impuesto directo. Si no hay esa identidad, es indirecto. Si ustedes llevan este análisis a lo que les dije del YETU, que parte de su base gravable está por la parte que no es objeto, entonces concluirían que es un impuesto indirecto. Hay una confusión. No quieres gravar el ingreso empresarial. Quieres gravar lo que dejo para gastar a estos factores de la producción, que son el salario como factor del trabajo y los intereses como factor del capital. Bajo este punto. Y la pregunta clave, la que nos estamos haciendo todos los abogados que mañana presentaremos los amparos como última fecha, pero que ya los debieron haber hecho, entonces ya se la debieron haber hecho. ¿Bajo qué criterio analizará la Corte los argumentos que se han hecho valer? Bajo un criterio tradicional, con base en la iniciativa de que es un impuesto directo, es el amparo más fácil de ganar. Bajo un criterio de que la manifestación de riqueza es indirecta y confusa, hay varios problemas para ganarlo. Dependerá de esa clasificación clásica o tradicional que lo haga y en consecuencia la aplicación de las tesis de jurisprudencia que existen. Como les decía, el objeto es la riqueza gravada sujeta a imposición y la capacidad contributiva su fundamento, tanto de existencia como de medida. Cuando hablamos de medida de la capacidad contributiva, nos tenemos que ver esencialmente a tres elementos. El hecho imponible,
sobre todo la base gravable y la tarifa. Si es un impuesto al ingreso y no reconoce dentro de su base gravable deducciones tan básicas como los salarios, como el costo del dinero, o sea, lo que necesita la empresa para vivir, pues por eso les digo, es un amparo ganado per se. La Corte tiene miles de tesis diciendo son deducciones estrictamente indispensables. Y la última fue la tesis de PTU, que se dijo la ley es inconstitucional al prohibir la deducción de la PTU porque es un gasto estrictamente indispensable. Bueno, si la PTU es indispensable y está sujeta a condición de que gane, que reparte, que tiene una naturaleza de dividendo XX, el salario, ya lo abundaremos también más con el doctor García Bueno. Aquí solo traje unas gráficas para efectos de la discusión en donde ponemos también, porque la iniciativa se refiere a los fines extrafiscales, que también no se cumplen. Entonces la pregunta es de que si en estos amparos se puede discutir que esas finalidades extrafiscales no se están cumpliendo. Eliminación de regímenes fiscales preferentes, falso. Al único que no se eliminó es la consolidación fiscal. Tiene un sistema de doble acreditamiento absolutamente, pues yo le llamaría hasta perverso, porque hay que leerlo muchas veces para lograrlo entender, pero que el resultado siempre me llevará a dos cosas. A no pago más en la consolidación porque tengo un doble acreditamiento, y segundo y más importante, es el único que se le reconocen las pérdidas fiscales de un periodo. Lo vamos a ver si da tiempo después. Dicen que desalientan la planeación fiscal. Pues no es cierto, ¿eh? Yo desde que salió esto ahorita estoy con mucho trabajo precisamente con elementos de planeación fiscal y que reduce la dependencia petrolera como un fin extrafiscal. Bueno, yo creo que no puede este impuesto realmente estar cumpliendo ese fin extrafiscal. Sí es cierto que hay una dependencia petrolera, pero no se puede establecer como un fin extrafiscal de esta contribución el eliminar esa durísima dependencia que tenemos de los ingresos petroleros. Como les dije, hay un objeto confuso y indirecto, porque en realidad lo que se grava es los factores de la producción. Eso es lo que están grabando el salario y están grabando los intereses. Y además están grabando una utilidad. Si ustedes en sus ejercicios, los que sean contadores, dicen, a ver, ¿cuánto tengo de nómina? ¿Cuánto tengo de pago de intereses? Y más o menos qué coeficiente de utilidad he traído en los años anteriores. Si alguien les dice, hazme un cálculo rápido, sumen eso, apliquen el 16.5 y no se van a equivocar. Aquí está. La base, en realidad, es el salario más dividendo más intereses más regalías. Esos flujos en efectivo, en verdad, constituyen las bases. En los términos de la ley, la base es el ingreso menos deducciones. Pero en realidad esa base remanente es sin deducir salarios, dividendos, intereses y regalías. Se consideró, insisto, el índice de riqueza, el gasto, a los factores de la producción, y hay un sinnúmero de incongruencias en relación con el objeto, más o menos las he platicado. No me quiero adelantar porque esos son temas también que va a ver el doctor García. Bueno, las quise traer para que en caso que venga la discusión poderlos proyectar. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu excelente exposición sobre los elementos del IETU. Y a continuación haré la presentación de Marco César García Bueno. Y bueno, pues a él no tendré que leer su currículum porque ya es un amigo de antaño. Él es egresado de la Universidad de Occidente Sinaloa. Se doctoró en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, con su tesis El principio de capacidad contributiva, un estudio comparado entre México y España, y actualmente es abogado postulante. Así es que sin más preámbulos damos inicio a la plática de esta tarde de Marco César. Gracias. Antes que nada, buenas tardes a todos, gracias por su asistencia. Voy a intentar ser breve, sin embargo el tema da para mucho. Resulta muy interesante valorar
la naturaleza jurídica del YETU desde el punto de vista constitucional, sobre todo que hay, a mi manera de ver, muchos elementos para que pudiera declararse esa inconstitucionalidad del impuesto, pero intuyo que en cierta manera van a intentar proteger la vigencia del mismo. Varios puntos fueron tratados muy interesantemente por Luis Manuel y por Alejandro con respecto, cuando entraron en la naturaleza directa del impuesto, en la extrafiscalidad del impuesto, en el concepto de renta neta y renta bruta, que yo separaría la renta neta en objetiva y subjetiva para hacerlo más eficaz en el análisis de inconstitucionalidad del YETU. Pero voy a empezar analizando la naturaleza del impuesto. Es un impuesto directo, se dice en la iniciativa y se dice en el dictamen. Sin embargo, a todas luces, comparto la opinión con lo que dijeron mis predecesores, no tiene nada de directo. Porque un impuesto, para que sea directo, tiene que ajustarse efectivamente al principio de capacidad contributiva, sobre todo a él. Y este es un impuesto que no se ajusta al principio de capacidad contributiva, sobre todo en ese ámbito subjetivo del que hablaba Alejandro. Entonces, esta naturaleza directa del impuesto, pues está muy controvertida. Ahora, eso de considerarlo bueno si grava el ingreso, si grava el gasto, si grava el patrimonio, el objeto mismo controvertido que tenemos en la naturaleza dentro del impuesto, ya lo hacen tener un elemento más que a la luz del contenido de cada contribución o de los impuestos en particular, pues sabemos que bajo el principio de reserva de ley, tales y cuales elementos deben de estar contenidos claramente en una ley. Y por lo tanto, si el objeto es controvertido, pues encontramos que ahí ya hay posiblemente un vicio de inconstitucionalidad. Pero, en esa naturaleza directa, que yo creo que claramente no es impuesto directo, incluso no distingue entre personas físicas y personas morales en atención al principio de capacidad contributiva, que ahorita lo vamos a ver. Pero hay un razonamiento interesantísimo que pretende justificar la existencia del YETU. Dicho, ya comentado por Luis Manuel y por Alejandro, me refiero a la extrafiscalidad. Los razonamientos ya los dieron ellos de por qué consideran que el impuesto es extrafiscal. Pero analicemos la estructura del impuesto para ver si realmente es extrafiscal. Y aquí me lleva a hacer un razonamiento. No basta la simple exposición o la declaración de un órgano legislativo en una exposición de motivos o en un dictamen declarando el impuesto extrafiscal para que lo sea. Para que el impuesto sea extrafiscal, los elementos del mismo tienen que reflejar esa extrafiscalidad. Es decir, me refiero el objeto, el hecho imponible o el presupuesto normativo, los sujetos de la contribución, la base gravable de la contribución, el tipo de gravamen, deben de estar atendiendo a ese concepto de extrafiscalidad. Si ustedes analizan el contenido de la ley del YETU, pues bien, ninguno de esos elementos es extrafiscal. Es un impuesto eminentemente recaudatorio, es decir, claramente de contenido fiscal. Pero la naturaleza extrafiscal no se desprende del impuesto. Entonces quiere decir que el legislador considera que porque nos diga, porque haga una apreciación, ya el impuesto es extrafiscal. Desgraciadamente, no tenemos la jurisprudencia, el criterio efectivo que nos diga que la extrafiscalidad de la contribución o del impuesto debe de reflejarse en los elementos estructurales del mismo. Incluso hay una tesis donde nos dice que basta que el legislador establezca en la exposición de motivos el contenido extrafiscal para que el impuesto sea extrafiscal. Pues esto es una aberración jurídica, un desconocimiento total del contenido de la naturaleza de la figura de la extrafiscalidad.
que no es una figura nueva, pero que nosotros estamos apenas entrando al análisis de la misma. Entonces, al no verse de ese contenido, al no ver un criterio, va a ser muy fácil declarar que no viola la Constitución, porque no viola el contenido de un impuesto extrafiscal, porque ya lo dijo el legislador que es extrafiscal. Entonces, ¿a dónde tenemos que voltear para poder contemplar o señalar que realmente lo es? Si ustedes analizan o ven otras legislaciones, otros estados, más adelantados que nosotros en la materia fiscal, claramente los tribunales constitucionales, y me refiero específicamente al caso de España, incluso Alemania, sus tribunales constitucionales han delimitado con precisión este contenido extrafiscal. En el 98 hubo una sentencia en España sobre tierras infrautilizadas, donde desentrañan rápidamente el contenido de la extrafiscalidad. Bueno, esto es un punto. Entonces, los elementos estructurales del tributo no reflejan la extrafiscalidad señalada por el legislador. Segundo punto. Como bien dice Alejandro, pues en sus objetivos, para que el impuesto sea extrafiscal, debe realizar el objetivo para el cual está creado. Entonces, suponiendo sin conceder que fuera extrafiscal porque basta la narración o el acreditamiento por parte del legislador, bueno, vamos viendo si cumplimos con el objetivo. Pues es claro que no cumplimos con el objetivo. No nos va a evitar la dependencia petrolera. No va a redistribuir riqueza, todo lo contrario, va a concentrar riqueza en ciertas manos. Entonces tampoco estamos cumpliendo con ese objetivo, y si no cumplimos con el objetivo, pues no puede ser extrafiscal. Pero todavía me voy más a fondo. Supongamos que fuera extrafiscal porque lo dijo el legislador, y supongamos que cumple con el objetivo constitucional establecido o desvinculado del artículo 25 de la Constitución para decir o para señalar que realiza el objetivo extrafiscal. Pero ¿se ajusta al principio de capacidad contributiva? Ya lo dijeron mis compañeros, claramente no. La base del impuesto grava renta o el ingreso bruto. Y si grava el ingreso bruto, viola la capacidad contributiva claramente. Pero supongamos que fuera extrafiscal porque lo declaró el legislador, porque cumplió con los objetivos y porque no viola el principio de capacidad contributiva. O mejor dicho, no lo viola o lo viola el principio de capacidad contributiva, como es el caso. Pero hay un segundo elemento que tendríamos, o un cuarto elemento que tendríamos que valorar. Tenemos una contribución extrafiscal que viola el principio de capacidad contributiva, pero que protege otro valor constitucional, que es el 25 de la Constitución. Pues para declararlo constitucional o inconstitucional, tendríamos que hacer una valoración de proporcionalidad para señalar, o para entender, si lo que protejo es proporcional a lo que violo. Es decir, si lo que estoy protegiendo del 25 constitucional, lo estoy alcanzando, y al alcanzarlo, es tan importante que se justifica la violación al 31 fracción cuarta. Análisis de proporcionalidad. Yo creo que si hacemos todos estos análisis, claramente resulta inconstitucional. Eso en extrafiscalidad. Entonces ahí es un punto importantísimo a la hora de poder declarar el contenido total de la ley como inconstitucional. Claro, van a buscar o se va a buscar, porque ya se dio el primer paso, que fue la creación, buscar su constitucionalidad. Entonces, si la van a buscar, carecemos de tesis, de jurisprudencia, que nos abran el panorama de la extrafiscalidad. Hay una tesis aislada que dice que un impuesto extrafiscal siempre tiene que proteger o no debe violar el principio de capacidad contributiva. Tesis aisladas. Pero hay otras en otros sentidos. Entonces, ese es un punto, a mi manera de ver, de gran importancia a la hora de analizar el contenido de este impuesto, desde el punto de vista constitucional. Otro, que se refiere a la propia naturaleza del impuesto. Vean ustedes, señores,
Si hablamos que es un impuesto directo y que vamos a considerar que cae o que recae sobre el ingreso, ya me estoy yendo y me estoy pasando todas las diapositivas, que va a gravar el ingreso. Muy bien, para gravar el ingreso, un impuesto directo, hay que distinguir el ingreso bruto, neto y neto objetivo y subjetivo, que claramente explicaba Luis Manuel, para poder señalar si va a llegar a algún alcance constitucional. Un ingreso bruto es todo lo que me cuesta, todo lo que genero, no tomando en consideración ningún gasto, nada. Lo que percibo, lo grabo. Eso graba viola capacidad contributiva claramente. Pero un impuesto al ingreso neto objetivo, puedo separar los gastos de producción del ingreso. Y sin embargo, un impuesto al ingreso neto subjetivo me permite no solamente separar los gastos de producción del ingreso, sino también aquellos otros que atiendan a la situación personal y familiar del contribuyente. Ajijo, esto significa que las personas morales se quedan con el impuesto que deben de gravarse el ingreso neto objetivo, pero las personas físicas debemos pagar impuesto por nuestro ingreso neto subjetivo. Hay una tesis reciente o dos, mayo de este año, del año pasado, que hablan del mínimo exento reconocido como un valor de importancia para el contribuyente persona física. Es decir, que nosotros vamos a pagar contribuciones después de que hayamos satisfecho nuestras necesidades primarias y familiares. Muy bien. ¿Qué tiene que ver esto con el YETU? Si ustedes ven el tratamiento fiscal que YETU genera en relación al ingreso que grava, pues nos damos cuenta que trato igual a personas físicas y personas morales, y que gravo el ingreso, en la gran mayoría de los casos, de manera bruto. Es decir, ni siquiera reconozco un neto objetivo, sino que me voy al ingreso bruto porque no considero pérdidas, no considero intereses, no considero inventarios, no considero los gastos por salarios que estoy pagando, no considero previsión social. Entonces, ¿qué me lleva? ¿Qué queda? Pues que de repente a dos personas que somos diferentes, que tenemos tratamientos diferentes en la ley del impuesto sobre la renta, que distingue entre personas físicas y personas morales bajo regímenes fiscales diferentes, donde algunos tienen una manera de individualizar su carga tributaria, personas físicas, muy escueta si se quiere, pero la tenemos. Muy bien. En YETU no. Igual, personas físicas y personas morales. Esa, a mi entender, sería una de las mayores injusticias que tenemos con YETU. Porque se dice, bueno, es que va a gravar la producción. De acuerdo, graba la producción. Pero yo, pequeño empresario, o yo, persona física con actividad profesional independiente, pues tengo gastos, tengo familia, tengo un valor constitucional que se llama dignidad humana, que me deben de proteger, y se me protege a través de la Constitución. Pues si de repente llega un impuesto que no reconoce mi dignidad humana, que no reconoce un mínimo familiar y personal, que no reconoce mi situación familiar en general, que no me individualiza carga tributaria, que me trata igual que a las personas morales, viola claramente los principios de equidad y de capacidad contributiva. Razonamientos que a mi manera de ver son contundentes para que el Poder Judicial pudiera resolver a favor de la inexistencia de la ley del YETU. Entonces, vean, aquí les puse esta diapositiva, personas morales y personas físicas, el tratamiento respecto al ingreso que perciban debe ser diferente. Ahora, vean en ese acreditamiento con renta,
Muy bien, en renta tengo, yo persona física, puedo jugar con muchas deducciones, puedo jugar con gastos, puedo jugar con pérdidas, igual las personas morales. Entonces, en la carga tributaria que tendré renta siempre va a ser más baja que IETU, por más que me digan, pues haz todo lo posible para que tus deducciones en IETU sean mayores. Pero señores, no me permite gravar el ingreso neto subjetivo. Y al no permitirme gravar el ingreso neto subjetivo, me viola la capacidad contributiva en su ámbito también subjetivo. Juego de palabras si se quiere, pero son extrafiscalidad y la distinción o el tratamiento que debe hacerse con personas físicas y personas morales son sumamente importantes. Vean, el esquema es muy simple. Bueno, creo que no se ve muy bien. Bueno, por lo menos aquí en la computadora creo que es muy pequeño. Pero ¿cómo constituyo la base gravable del impuesto? Ingresos menos deducciones. Y aquí y en China, la base gravable es un instrumento, un elemento cuantitativo de la obligación tributaria en la hora de determinarme la carga tributaria, que debe reflejar la capacidad contributiva del contribuyente. Y en nuestra base gravable determinada en IETU no se refleja la capacidad contributiva del contribuyente, porque las deducciones que me permiten son mínimas para transparentar esa capacidad contributiva. Esquema muy simple. La ley pudiera ser, parece que unos cuantos artículos y un montón de transitorios, no debe estar muy compleja. Señores, pero es un papalote de conceptos, de ideas que no tienen hilación lógica a la hora de construir un impuesto. Un impuesto siempre tiene que tener muy bien delimitado el objeto imponible que refleje la capacidad contributiva, la base, el tipo, los elementos cualitativos y cuantitativos de la obligación tributaria. Pero aquí está todo mezclado. La técnica tributaria establecida en IETU es totalmente deficiente. Claro, he oído o leído de que está blindada, me dicen. Pues yo no encuentro el blindaje. Puede ser un blindaje muy leve, porque no lo encuentro. De veras que no lo encuentro, y lo citan con capacidad contributiva y equidad y todo. No hay tal blindaje. Y después, si nos vamos a cuestiones más particulares, en el caso de las deducciones, pues vemos que esas deducciones son mínimas. Tan mínimas que no alcanzan a ser un reflejo de la real capacidad contributiva del contribuyente. Entonces, en un esquema o un punto muy importante es lo de salarios. ¿Cómo es posible? Yo, si soy abogado, que tengo un despacho, que tengo 2, 3 empleados, que pago salarios por esos empleados, quiere decir que la carga tributaria la voy a llevar completa. No me van a permitir disminuir los salarios pagados a mis trabajadores, la seguridad social pagada a mis trabajadores. Y luego viene el famoso acreditamiento, donde distingue, bueno, te voy a dar un beneficio, un acreditamiento que no juega en base gravable, sino que juega en el resultado de la contribución, y cuando es la base gravable la que es el reflejo de mi capacidad contributiva. Entonces la base gravable no lo refleja, pero te doy el acreditamiento a través de otro artículo, el 8º, el 9º y el 10º, para que puedas acreditar con los pagos que haces, pero solamente bajo ciertos trabajadores, aquellos que no están exentos en renta. Entonces pues yo soy pequeñito, solamente tengo el salario mínimo, pues por eso no tengo derechos al acreditamiento. Ahí me veo la equidad. Fíjense nomás, en un beneficio, porque es un beneficio, para minorar la carga del impuesto, establecido en la cuota del impuesto, es decir, en el resultado, y a su vez tiene muchos parámetros. Entonces ahí es otro punto toral, trascendente, que tendremos que tomar en cuenta al momento de buscar la inconstitucionalidad del impuesto.
Es decir, que si tengo gastos de pintura para un local comercial, si tengo muchas cosas de que le puse aquí bonito, compré la computadora, eso sí lo deduzco. Pero el personal que utilizo para producir, eso no lo deduzco. Entonces, me está inflando mi carga tributaria. No está representando o no está reflejando la capacidad contributiva. Está generando que se me grave un ingreso bruto, ni siquiera el neto objetivo, bruto. Y lo mismo sucede en el esquema de pérdidas, que no me permiten acreditar las pérdidas que traiga de ejercicios anteriores en este año. Entonces, oigan, momento, las pérdidas son importantes. ¿Cómo van a transparentar la situación económica en la que realmente estoy? Pérdidas, inventarios, inversiones. Entonces, elementos hay muchos. Si es de un punto de vista de generalidad de la ley, la extrafiscalidad es un punto para mí importante. También de generalidad, el tratamiento que se grava la renta bruta y no neta en un sentido objetivo, que no distingo entre personas morales y personas físicas. El tratamiento inequitativo que se genera con las pérdidas, con los salarios, con los inventarios, etcétera. Son muchos aspectos que, llevado a la órbita del análisis inconstitucional, me dan un solo resultado: el impuesto es inconstitucional. Señores, con tal de no salirme de mi tiempo, les agradezco. Realmente las diapositivas es un poco el esquema de esos puntos concretos que me llevan a salarios. Les establezco aquí los esquemas de tratamiento. Otro factor importante, que antes de que ya termine, nada más en el salario o en el trabajo se grava la percepción de trabajos independientes pero no asalariados, lo cual me lleva a que por eso no me permitan deducir o tomar en consideración para el acreditamiento los gastos que hago de salarios cuando son de salarios y previsión social. Muy bien, pues muchas gracias. Marco, por tu brillante exposición. Y bueno, como fueron muy atinados nuestros ponentes, pues hay una lluvia incesante de preguntas a cada uno de ellos. Se los voy a pasar. Y comenzaremos con nuestro primer ponente, por favor. Hay varias preguntas, respondo dos de ellas a la par, porque están ligadas. Dice que cuáles son las oportunidades para presentar el amparo y que cuáles son los factores que inciden para que proceda o no, para que prospere. Debo entender que se está refiriendo al fondo, no tanto a la procedencia del juicio. La ley de amparo, sin entrar mucho en detalles, permite dos momentos: la sola entrada en vigor de la ley siempre que produzca agravio personal directo y actual o inminente, y el otro es contra el primer acto de aplicación. El amparo, en el primer momento, es optativo presentarlo, no es obligatorio el primero, que es el que se dice mañana, es optativo en la medida que siempre el contribuyente se ubique en los supuestos de la ley y actualice un sistema. Tiene sus problemas ahí, algunos temas, que si regalías, etcétera, intereses, pero no quiero profundizar. El segundo momento es contra lo que constituye su primer acto de aplicación, que se entiende ya por jurisprudencia de muchos años, que es el primer pago, la presentación de la primera declaración provisional. Ahí va a haber sus problemas también, porque si bien el IETU es un tsunami recaudatorio, eso no quiere decir que necesariamente se vaya a pagar IETU en el esquema de cálculo. Se puede pagar renta, no IETU. Entonces ahí se actualiza otro supuesto de si se ha discutido si hay agravio o no hay agravio, al momento que no se paga el IETU. Ahora, ¿cuáles son los factores que inciden? A mí me pareció la intervención de tanto de Alejandro como de Marco César impecables e inmejorables. Nada más que siempre hay válvulas de salida. Yo escuché a David Ibarra Muñoz, exsecretario de Hacienda, diciendo que era un IVA, así tal cual, que no era otra cosa. Y a Rubén Aguirre Pango, escuchar que era un IVA. O sea, son personajes que conocen del tema, y es IVA. Si la Corte llega a una conclusión de que es IVA, pues entonces automáticamente
nos vamos a ir a algún señalamiento que hizo Marcos César diciendo menudo problema en que nos vamos a meter para acreditar. Porque además, si llegamos a una conclusión de que sí iba, cualquier argumentación relacionada con el tema resulta inoperante, inaplicable, inatendible y todo lo que corresponde. Entonces, yo creo que sí hay válvulas de escape. No quiero decir que estoy diciendo que sea IVA. Estoy diciendo que es una contingencia que se tiene en el juicio para llegar a una conclusión de ese tipo. De otra manera, si concluimos que es un impuesto directo, no hay duda que las conclusiones, el desarrollo, la presentación no tiene ninguna falla. Ahora, si es IVA, pues ¿qué hacemos con los índices extrafiscales? Pues es un rollazo que se inventaron en la exposición de motivos, en el dictamen, que no viene ni a cuento, porque al final de cuentas es un impuesto que grava el consumo, ¿no? Es decir, sí tiene sus bemoles esto. Hay más preguntas, pero cedo aquí en la palabra, ¿no? Aquí dentro de lo que me dicen, en esencia, pues siguen tocando lo que es el objeto. Yo diría, y tratando de resumir y dejar algunas ideas en ustedes, que lo que va a decir la Corte es que este impuesto grava el flujo disponible en un momento previo a su obtención, pero que es un impuesto sobre la renta. Queda grabado aquí, vamos a ver qué dice. Está diciendo, en el momento en que la empresa va a pagarle a alguien, sea el capital o al trabajo, y ellos van a causar el impuesto sobre la renta, le estoy poniendo funciones de retenedor, pero en realidad a la empresa no la estoy grabando. Por eso están fuera del objeto. Y pregunta rápida, dice, el ICR que los proveedores retienen va a ser deducible del impuesto del YETU, no es que sea deducible, es acreditable porque es ICR propio. ¿Cuándo se debe promover el amparo contra el YETU? Como ley autoaplicativa, mañana vence el plazo, como heteroaplicativa, 15 días después del primer acto de aplicación, que se puede concretizar en el momento en que presenten el pago provisional de enero del 2008, o bien, si no lo hacen, en su declaración anual. Un tema que destacan aquí del artículo 3, fracción primera, el concepto de regalías. Precisamente hay una mala remisión en materia del IVA, porque nada más tiene como concepto bienes tangibles, y en su caso los bienes intangibles el uso o goce de bienes intangibles para efectos del IVA podría ser prestación de servicios y quedaría un hueco ahí visto. Yo creo, esas son otras preguntas. La utilidad en cambios que se genera por cuentas por cobrar denominadas en moneda extranjera son base para el YETU, la respuesta no, porque no hay una actividad grabada. Esa es otra idea que es importante se lleven. YETU grava ingresos calificados, es decir, no cualquier ingreso, sino tiene que estar calificado por la actividad. ¿Cuántos regímenes fiscales preferentes existen actualmente? Bueno, en el impuesto sobre la renta existe un buen número, el de pequeños contribuyentes, sector intermedio, el de consolidación y algunos otros que le llaman gasto fiscal. No tanto es que sea un régimen, pero sí que se otorgan beneficios fiscales, como son deducciones inmediatas o deducciones que no son estrictamente indispensables para el desarrollo de la empresa. Eso se considera dentro del gasto fiscal según los parámetros mundiales. ¿Podría, por favor, desarrollar el tema de las deducciones que corresponden a un arrendador y su ejercicio? El arrendador, por ejemplo, una persona que tiene un inmueble al 31 de diciembre del 2007 y que lo viene dando en arrendamiento, esos son problemas temporales del YETU que ya no dio tiempo de tratar aquí. Pero el problema es que esa persona tiene cero deducciones, porque el inmueble ya lo tiene previo a que realice el acto grabado en el YETU, y obtiene el ingreso cuando la ley ya está en vigor. ¿Qué es lo que debiera suceder? Pues un reconocimiento de que tiene una inversión, que es ese inmueble, para la obtención de este ingreso. Si lo comprara ese inmueble el 1 de enero, tendría ese reconocimiento. Pero también ese es un problema de todo el YETU, que cree que las empresas y la actividad económica nació el 1 de enero del 2008, pero no es así. Hay que avisarles. En estas láminas, porque varios me preguntan por el material, pongo varias incongruencias del YETU, considerándolo como indirecto, ya no como el análisis de impuesto directo en donde hemos referido. Entonces, hay una incongruencia de su objeto con los sujetos exentos.
hay una incongruencia del objeto con sus deducciones. Hay una incongruencia con los elementos que excluye del gravamen. Hay una incongruencia con los regímenes fiscales preferentes, regímenes preferentes como es el caso de la consolidación, que lo mantiene. Hay una incongruencia con la complementariedad que se llama del impuesto sobre la renta, porque no reconoce en verdad siempre todos los temas de impuestos sobre la renta se van perdiendo, como decía Luis Manuel. Y hay una incongruencia con los salarios que son exentos y sus prestaciones exentas, que tampoco se reconoce. Y finalmente, ¿se acuerdan del impuesto sustitutivo de crédito al salario? Vuelve a suceder lo mismo. Cuando yo pago un subsidio al empleo, que ahora se llama así, y después utilizo ese subsidio para disminuir mi impuesto sobre la renta propio, a la vez estoy disminuyendo mi impuesto sobre la renta propio para acreditar contra YETU. Resultado, estoy pagando yo el impuesto sustitutivo de crédito al salario. Estas incongruencias creo que forzosamente la Corte las declarará inconstitucionales, no obstante que le dé subsistencia. Va a decir, entonces sí puedes deducir este otro crédito, o va a hacer remedios para esto. Gracias. Hay dos preguntas que me hacen. Una en relación con el transitorio del 19 de la ley del YETU, donde culmina la Secretaría de Hacienda hacer un análisis respecto a la posibilidad de, en su momento determinado, desaparecer el título 2 del impuesto a la renta y el título 4 en este último capítulo 2 y 3. Mucho se ha dicho, se ha especulado sobre la búsqueda de que desaparezca impuesto a la renta. Quiere decir que con esto lo único que están haciendo es poner un punto importante que justifique en un momento determinado la salida del impuesto a la renta, esos dos títulos del impuesto a la renta, que es el tratamiento para personas morales y para personas físicas en la actividad empresarial y profesional. Entonces yo creo que la búsqueda es simple y sencillamente ver la posibilidad de quitar impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque daría paso a que quedara solamente YETU. Y como ustedes ven, el tratamiento que tenemos actualmente, pues es un impuesto que parece que es una tasa de 16.5% que se va a ir incrementando, pero al tener mínimas deducciones y al tener muy inflada la base gravable, pues va a ser un impuesto con una mayor generación de recursos para el Estado. En relación con la siguiente pregunta, me dicen, ¿no hay un trato inequitativo entre personas físicas con ingresos por salarios y personas físicas con actividad empresarial? Sí la hay. Realmente no por el hecho de que unos sean asalariados y los otros lleven a cabo actividades profesionales independientes, ya el tratamiento es distinto o debería ser distinto. Todo debe de atender a la capacidad contributiva, es decir, a la búsqueda de esa aptitud para contribuir. Entonces, si ponemos a dos sujetos que por estar en regímenes diferentes, uno va a pagar YETU y el otro no, pues resulta aberrante, ¿no? O sea, realmente viola la equidad y en un momento determinado también capacidad contributiva. Gracias. Ok, pues damos por terminada la mesa a los tres ponentes por sus magníficas exposiciones de esta tarde. No sin antes darles su constancia de haber participado esta tarde en el Seminario de Actuación Fiscal 2008. Muchísimas gracias y les dejamos en 5 minutos para la siguiente mesa.